Hola, ¿cómo andan? Le damos inicio a la cuarta emisión de la oralidad maquínica, primera emisión del año. Estoy muy contenta, Tom acá al lado mío también. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo estás, Tom, vos? Bien, acá también comparto el entusiasmo y la alegría por poder en este nuevo año seguir apostando a este proyecto que es la oralidad maquínica. Una vez más seguimos por Radio Tropel, agradecemos el espacio, agradecemos incluso la confianza en este proyecto y bueno, también el entusiasmo por el tema que estamos por pensar. Sí, antes de ir al tema, también les agradecemos a ustedes, que todavía no hay mucha gente que nos escucha, pero es muy loco que a través de este espacio virtual estemos conectadas y después muchas veces nos comentan cosas o hay interacciones a partir de lo que decimos por acá, por la radio, y eso está buenísimo porque hace que nos sintamos, o yo por lo menos me sienta escuchada y entonces siento que sí le estoy hablando a alguien, porque la verdad que es muy difícil hacer radio, particularmente es la primera vez que yo estoy haciendo esto y a veces parece que estamos acá delirando, hablando solos. Sí. Y en realidad, bueno, no, cuando alguien nos dice que nos escuchó, que nos está escuchando, nos estimula mucho o nos entusiasma mucho porque, bueno, entonces nos damos cuenta que en este espacio virtual hay alguien interactuando. Bueno, y ya que hablas, Sof, de la interacción y de lo importante que es para hacer radio, para hacer esto, la interacción obviamente que no termina, no acaba durante esta hora que vamos a estar con ustedes, sino que obviamente ya saben, si es que nos vienen siguiendo, que todos los programas quedan subidos a YouTube. Aprovecho, ya que estamos también para comentar que pueden encontrar a Filosofía del Pórtico, nos pueden encontrar en varias plataformas virtuales. Estamos en Facebook, Instagram, bueno, dijimos YouTube, se pueden suscribir incluso ahora mismo si es que no lo han hecho aún a nuestro canal. La ventaja de esto es que les va avisando, notificando las novedades. Y también nos pueden encontrar físicamente, personalmente. Ayer tuvimos un encuentro en Casa Tropel, que es, bueno, como el espacio físico, porque Radio Tropel es un espacio virtual, pero Casa Tropel es un lugar al que pueden venir. Ahora estamos dando talleres ahí. Por la zona de San Telmo, ¿no? Y bueno, ayer estuvimos, 15 de febrero, lo digo por las dudas, por si están escuchando el programa ya grabado en un tiempo más adelante. Estuvimos pensando la construcción del cuerpo máquina y bueno, estuvo muy bueno, así que si se quieren acercar a algún encuentro para ver, escuchar qué es lo que hacemos, pueden enterarse de las novedades que siempre las vamos subiendo a las redes sociales. Bueno, en fin, hoy nos convoca un texto que hace un poco de excusa para hablar de Nietzsche. Es un texto de Gilles Deleuze, un filósofo francés contemporáneo del cual hemos hablado, si no me equivoco, en la primera emisión. Sí, primera emisión, cuando trabajamos incluso junto a Cortázar, El tiempo, el espacio, hicimos ahí un cruce entre ambos autores. Exactamente, así que si no escucharon esa emisión, también pueden volver a la primera emisión para estar a tono y enterarse un poco de quién es Deleuze, pero hoy el que nos importa no es tanto Deleuze, sino más bien Nietzsche. Pero siempre aclarando que esto es muy importante, ¿no? Cada vez que llegamos a un texto de Deleuze, como ya habrán notado en esa emisión que Sof estaba refiriendo, no hay que perder de vista que es un trabajo que está, o un ensayo podría ser, una suerte de artículo que Deleuze escribe sobre Nietzsche. Aquí no se trata de si le creemos o no a Deleuze, pero sí es interesante tener en cuenta que se trata de un abordaje que hace Deleuze desde su aparato conceptual incluso, ¿no? Exactamente, es un texto titulado Pensamiento Nómada, que en realidad es fruto de un coloquio que él da en el 72, y nuestra idea era hoy poder actualizar esa pregunta y pensar ¿por qué todavía los jóvenes leen a Nietzsche? Sí, y además de ser la pregunta que vertebra este ensayo de Deleuze, este coloquio, y que como bien dijo Sofi, nos interesa actualizarla, pensarla desde nuestro hoy, nuestro ahora, invitamos a que si quieren, ustedes ahí del otro lado, o en donde sea que estén, también nos digan qué piensan acerca de esto. Hay un chat que está activado en vivo, lo pueden ir comentando, o incluso si es que están escuchando esto ya no en vivo, también pueden dejar sus comentarios
intentando abordar esta pregunta, ¿no?, que se hace Deleuze y que volvemos a hacer acá desde Filosofía del Pórtico y que creemos muy vital. ¿Por qué los jóvenes leen a Nietzsche? Incluso un poco secuela, ¿por qué habría que leer a Nietzsche? ¿Leen a Nietzsche? Porque vieron que a veces pasa que a los autores clásicos, si bien Nietzsche es un filósofo bastante heterodoxo, es un clásico en tanto que ya pasó un tiempo y forma parte del corpus más o menos oficial de la academia. Pero bueno, todos los clásicos siempre se supone que todo el mundo los leyó, pero al final nadie los lee. Todo el mundo lee los comentaristas de los clásicos. Y te digo más, en el caso de Nietzsche, decir leí a Nietzsche es bastante polémico, ¿no es cierto? Y de hecho creo que esta polémica va a estar sobrevolando durante todo este encuentro de hoy, durante toda esta hora, porque ¿qué implica leer a Nietzsche? ¿Es posible decir entendí tal cosa en Nietzsche o de Nietzsche? O Nietzsche quiso decir esto. Claro, también es muy difícil explicar a Nietzsche. Como no hay un aparato conceptual, o por lo menos en la mayoría de sus textos no hay un aparato conceptual cerrado, sino que tiene un estilo muy metafórico, aforístico, fragmentario. Como diría Blanchot. Claro, entonces la verdad que se vuelve una tarea imposible explicar acabadamente a este autor. Bueno, tal vez, está muy bueno lo que decís, no se trate de explicarlo a Nietzsche. Es decir, si alguien viene acá o alguien está escuchándonos ahora con la expectativa de que le sea explicado el aparato conceptual de Nietzsche, capaz haya ahí una laguna, o no, iremos viendo. Pero lo que quería decir es que quizá no se trate de explicar a Nietzsche, sino justamente de exponer en qué sentido una filosofía como la de él no es explicable, ¿no? Sí, me parece que ahí está la clave de todo el encuentro. Igual, para ir de a poco, ¿te parece, Tom, si contás un poco a la gente que está del otro lado, brevemente, quién es Nietzsche o algunos datos fundamentales para poder, por lo menos, enterarnos en qué periodo histórico escribe, dónde se sitúa? ¿Quién es Nietzsche, Tom? Bueno, bien, empecemos, si te parece, Sof, por acercarnos a Nietzsche desde lo biográfico. Si nos escucharon en alguna misión o en otras oportunidades, habrán notado que insistimos con esta idea de que lo biográfico puede que no sea lo más relevante. Incluso puede ser que mezclar biografía con obra sea un problema. Pero vamos a ver qué sucede con Nietzsche. Vamos a ver si es de hecho un problema, si suma algo o no. Particularmente yo creo que sí. Y digo esto basándome, ya que es el autor que acompaña el abordaje a Nietzsche, basándome en otro texto de Deleuze, que no es el ya referido anteriormente, sino que es uno que salió hace poco por Cactus, si no me equivoco, Sofi, que se llama ¿Cuál? Nietzsche. Ah, sí, es un texto muy interesante, incluso es anterior a Nietzsche y la filosofía. Claro. No sé si lo conocen, pero Deleuze tiene 2 textos dedicados a Nietzsche, si bien hay varios artículos, Sí. entre ellos este que nos convoca hoy, que es El pensamiento nómada, varios artículos dedicados a Nietzsche, pero libros sobre Nietzsche tiene 2. Uno que se llama Nietzsche solito y después otro que es Nietzsche y la filosofía. Bueno, este que decís, que se llama Nietzsche así a secas, es interesante porque tiene como 2 capítulos iniciales, por llamarlo de algún modo, que el primero es la vida de Nietzsche, el segundo, más extenso, la filosofía, y una última parte en la que Deleuze hace una selección de fragmentos de la obra de Nietzsche, a los cuales va refiriendo a medida que avanza con su estudio. Muy, muy interesante, eso muy recomendable. Sí, si se quieren introducir a Nietzsche, es súper recomendable porque ordena bastante. Y como dijimos al inicio, Nietzsche es un pensador muy fragmentario. Entonces lo que hace Deleuze es ordenar, sistematizar más o menos su obra y está muy bueno para entrarle de algún modo. Sí. No quedarse solamente con eso, pero como una entrada inicial está muy buena. Y además, como lo publicó Cactus hace relativamente poco, es un libro dentro de lo que se puede, barato. Sí, bastante al lado accesible, ¿no? Sí, al lado de otras ediciones españolas, Pretextos publica muchos libros de Deleuze carísimos porque son importados. En cambio, Cactus los tiene a un precio más accesible. Bueno, y en ese texto, que como dije recomendamos si quieren entrar en la obra Nietzsche,
Deleuze comienza con un párrafo que abre mucha polémica, en el que hace una analogía entre la vida y la obra de Nietzsche con uno de sus aforismos más famosos, más contundentes incluso diría, que es el de las 3 transformaciones del espíritu. Como acá, digamos, hoy no vamos a estar ahondando en ese pasaje, sí recomendamos que vayan a buscarlo, a leerlo. Está en el libro primero de Así habló Zaratustra. Pero ¿por qué hago esta referencia? Porque nos va a permitir ahondar en la problemática que el texto que hoy nos convoca pone en evidencia, que es, bueno, desde dónde se escribe, ¿no? Desde dónde se erige una obra. ¿Tiene que ver la obra con lo personal? ¿Tiene que estar la persona en la obra? ¿Tiene que haber un recorrido en ese sentido? Bueno, tengamos esa pregunta ahí latente, sobrevolando, porque no va a estar dando que pensar. Un poco obviando esa analogía que hace Deleuze, invito a que nos sigan en un recorrido más biográfico, con alusiones a datos concretos, digamos, no refutables, que han sucedido de hecho, como decir que Nietzsche nace en 1844, en una región anexada a Prusia, conocida como Turingia, en una casa parroquial. Esto es un dato importante. Su familia es una familia de pastores luteranos. Su padre es pastor. Vamos a ver qué importancia tendrá esto o no en la vida de Nietzsche. Y su padre muere repentinamente. También esta muerte joven, repentina, es algo que a Nietzsche le va a dar algunas ideas o le va a dar que hablar. Nietzsche se cría en Naumburg. Ahí ya comienza a mostrar algunos dotes. Se lo empieza a ver como una suerte de niño prodigio. Más que nada, no tanto por sus producciones filosóficas, que hasta aquí no hay nada, sino por sus composiciones musicales, que si hoy nos da el tiempo estaremos escuchando algunas. Pero bueno, no se dedica de lleno a la música. Sí van a haber algunas referencias en su obra filosófica, algunas no, muchísimas. De hecho, se dice polémicamente que su primer escrito, El nacimiento de la tragedia, es un escrito sobre música. Iremos viendo eso, o no sé si hoy, pero lo podremos pensar en otra oportunidad. Pero lo que Nietzsche estudia concretamente es filología. ¿Sí? Está entre teología y filología, pero se decide por esta carrera. Y cuando la termina ya empieza a ejercer como profesor en la Universidad de Basilea. Estamos hablando del año 1869. Se gana este puesto por sus producciones, por sus primeras producciones, entre las cuales vamos a encontrar ya su primer gran obra, digamos, El nacimiento de la tragedia, que es publicada en 1871. Por las dudas de que alguien no sepa qué es la filología, la filología es básicamente el estudio de la procedencia de las palabras. Y la mayoría de las palabras proceden del griego o del latín, por lo menos en las lenguas indoeuropeas, sí. Las palabras vienen de ahí. Este dato es muy importante por 2 motivos. Primero, porque él se empieza a interesar por los filósofos griegos a partir de su estudio en filología, ¿no? Por primera vez se encuentra con las obras de los filósofos clásicos. Y por otra parte va a ser clave también porque él un poco, sobre todo en un libro que se llama Genealogía de la Moral, se va a robar el método de esta disciplina que es la filología y la va a llevar al mundo de la filosofía, esta vez no para estudiar meramente la procedencia de las palabras, sino para estudiar a través del método genealógico, si también se pueden imaginar un árbol genealógico, para buscar la procedencia, en este caso, de la moral, ¿no? Entonces es muy importante esta formación en Nietzsche. Bueno, y agrego a esta apreciación que hace Sofi lo siguiente: el haber estudiado filología acerca a Nietzsche, como dijiste vos, al mundo griego. Y este primer texto que yo acabo de referir, texto que vamos a estar trabajando, que de paso ya lo digo, en el taller de marzo, sobre el final estaremos pasando un poco más de información. Es un texto que hace mucho queríamos trabajar a fondo, lo vamos a hacer dentro de poco tiempo, pero es un texto que está muy influenciado por el mundo griego, ¿no? Y esa disputa o esa situación que se abre en ese mundo con la aparición de Sócrates, y qué implicará para Nietzsche la introducción de un pensamiento como el de Sócrates en el mundo griego. Obviamente no, lo cuento para la gente que no lo sabe, para Nietzsche es un problema, ¿no? Sí, incluso para Nietzsche, Sócrates representa el fin de la tragedia.
Bien, eso Pero bueno, muy complejo, lo vamos a estar pensando. Y no lo vamos a estar pensando hoy. En todo caso, se pueden dar una vuelta en marzo que vamos a estar especialmente con ese texto. Bueno, entonces decíamos, para agilizar un poco, no vamos a hacer esto con cada obra, lo creíamos importante justamente por ser la primera. Es la época en la que Nietzsche está acercándose, o ya se acercó y tiene una amistad con Richard Wagner. Para quien no sabe, se trata de un músico alemán de la época muy importante. Y hay una suerte de idilio entre Nietzsche y la obra de Wagner. Podríamos decir también entre Wagner y la obra de Nietzsche. Yo estoy convencido por lo menos de que Wagner se encuentra muy influenciado por Nietzsche. Pero bueno, es una amistad un poco caótica, problemática, que no tiene buen final, podríamos decir, ¿no? Aún así, este texto que estamos refiriendo, que es El nacimiento de la tragedia, está en su primera edición dedicado a Wagner, y luego Nietzsche, con un prólogo que crea tardíamente, aclara algunos tantos, ¿no? Sí. Incluso hay una obra más posterior aún, que es Nietzsche contra Wagner, donde él se va a encargar de decir todo lo nefasto que es ese músico, en tanto y en cuanto deviene, según el ojo de Nietzsche, un representante de la cultura con mayúscula alemana, significando esto para Nietzsche una bajeza tremenda, ¿no? Bien, este alejamiento que estoy refiriendo y al que le estamos dedicando un buen tiempo es importantísimo porque va a activar en Nietzsche y en su obra, en su pensamiento, etapas posteriores totalmente críticas, ¿no? No es que no sea valioso, al contrario, entendemos que es un material muy importante, pero ya a partir del 78, 79 podríamos decir que Nietzsche inicia lo que llamaríamos una vida viajera, ¿no? Se vuelve, como en varias oportunidades hemos dicho y hemos escuchado decir, se vuelve Nietzsche un inquilino de habitaciones modestas, sobre todo en esta búsqueda para él muy importante de climas favorables. Él sufre de migraña, tiene muchos dolores de cabeza, producto se dice, de un accidente que tuvo alrededor de la edad de 30 años. ¿En qué año empieza a viajar, Tom? En el 78. Y es interesante que un poco antes, en el 69, él ya renuncia a la ciudadanía alemana, porque también un poco más allá de las cuestiones de salud que lo llevan a buscar aires más cálidos, y por eso se va a Italia, entre otras regiones, bueno, también se está escapando de Alemania. Sí, al principio lo comentamos, si bien habíamos hecho la recomendación de que vayan a buscar ese aforismo en el Zaratustra, que es las 3 transformaciones del espíritu, lo que creíamos importante de esa analogía que hace Deleuze entre la obra, la vida de Nietzsche y justamente ese aforismo, es que hay en su pensamiento, no nos gusta decir evolución, pero sí un camino en el cual Nietzsche se va como sacando encima algunos fardos o algunos pesos, algunas cargas, que son las cargas del camello, que son esas cargas que el camello lleva en el desierto sin queja. Y hay en el pensamiento de Nietzsche un recorrido similar, ¿no? A ese ir sacándose de la espalda, de los hombros, algunos fardos, algunas cargas, como ser la ciudadanía, como ser el apego a la cultura, como ser ese apego a la música de Wagner y todo lo que representaba, ¿no? Sí, sobre todo a esa cultura, que fíjense que aunque él haya muerto en el 1900, o sea, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, un poco él presiente algo, olfatea algo en Alemania, se la ve venir, algo que no vive, porque él no vivió el nacionalsocialismo, por lo menos como nosotros lo conocimos después, claro. Pero ya está viendo algo, está pronosticando algo de lo cual huye. Bien, entonces es importante, esto que vos decís lo vamos a trabajar después igual, pero es importante esa analogía que hace Deleuze entre el recorrido del pensamiento de Nietzsche y esas transformaciones del espíritu, esas mutaciones o esa metamorfosis, ¿no? Hablaba del año 78, que es el año en el que Nietzsche empieza a viajar muchísimo, y es el año en el que sale un texto importantísimo, que es Humano, demasiado humano, texto que activa, digamos, su labor crítica, el trabajo del filósofo crítico,
Y ya a partir de ahí Nietzsche empieza a publicar casi sin parar. Hace un breve recorrido, así ustedes pueden ubicar sus textos y luego ir o pensar de qué manera podrían entrar en esta obra inmensa. En el 79 sale El viajero y su sombra. Enseguida, 80, Aurora, empieza a preparar La Galla Ciencia, que sale también inmediatamente. En el 81 se dice que hay un momento clave en el pensamiento de Nietzsche, porque es el año en el que se daría en su pensamiento, la revelación del eterno retorno. No lo vamos a estar pensando aquí, pero ténganlo muy en cuenta. Y 2 años más tarde, ya en el 83, no es que sale, sino que empieza Nietzsche a escribir Así habló Zaratustra, ¿no? Libro en el cual aparece la doctrina del eterno retorno en una de sus múltiples formas, ¿no? Porque no es el único lugar en el que aparece dentro de la obra de Nietzsche esta idea, ¿no? ¿Quién pudiera, no? ¿Qué cantidad de libros publicó? Todos libros tremendos. Bueno, y no termina ahí. Zaratustra termina siendo publicado en el 85, es uno de los libros que más tiempo le toma a Nietzsche escribir. En el 86 sale Más allá del bien y el mal. Enseguida, en el 87, aparece quizás, decime vos, Sof, ¿qué te parece? El libro más, entre muchas comillas, sistemático de Nietzsche, que es La genealogía de la moral, el que mencionabas hace un rato. Y ya en el 88 podemos decir que estamos entrando en el gran año de la vida de Nietzsche. ¿Por qué digo gran año? No me refiero con esto a un año exitoso, no en esos términos lo estoy pensando, sino porque aparecen muchos escritos y aparece su último escrito antes del acontecimiento de Turín, del que vamos a hablar, si nos da el tiempo, un poquito más adelante. Aparece en El crepúsculo de los ídolos, aparece el caso Wagner, un poco ya lo habíamos estado refiriendo, aparece el Anticristo, y ya en noviembre del 88 publica, ahí sobre el final del año, Ecce Homo, que vamos a estar leyendo un pasaje también de este libro. Claro, que es como una autobiografía, una bitácora, un poco revisa su historia y las publicaciones que ha hecho, e incluso explica por qué publica lo que publica. Y hay un subcapítulo, bueno, todos los subcapítulos ahí son muy divertidos para mí. Hay uno particularmente que se llama ¿Por qué escribo tan buenos libros? Sí. Y ahí por ahí encontramos alguna respuesta, o no, bueno, de por qué escribe libros tan potentes. Ya que mencionas esto, una nueva recomendación para quien quiera tener una suerte de orden dentro de este pensamiento tan fragmentario. Ecce Homo podría ser pensada como una obra en la que Nietzsche ordena todo lo que fue sucediendo a lo largo de su vida y de su pensamiento, ¿no? Y al mismo tiempo dice que no quiere que lo canonicen. También dato interesante para pensar. ¿Por qué es un filósofo que no se puede canonizar y no quiere ser canonizado? Así es, sí. Tengan cerca esta idea, ¿no? De por qué Nietzsche está temiendo algo, ¿no? Pero ¿de dónde le viene a Nietzsche este miedo a que sea canonizado posteriormente, después de su muerte o cuando sea, ¿no? Vamos a estar pensando eso, que es bastante interesante. Hablaba del 88 como el gran año, y después de publicar Ecce Homo, que sería oficialmente hablando la última obra que él publica, después se encuentran algunas cartas, pero muy extrañas, donde Nietzsche ya empieza a mostrar algunos signos bastante curiosos, cómo firma las cartas sobre todo, eso lo dejamos para que ustedes lo investiguen. Pero se da este acontecimiento de Turín, ¿no? En el que se diría que Nietzsche cae en un estado del que ya no va a regresar, ¿no, Sof? Sí, incluso queda catatónico. Bien, y ya para cerrar y meternos en ese artículo de Deleuze, este estado al que está refiriendo Sofi, estado del que se desconoce sus verdaderas causas. Yo digo acontecimiento de Turín. Se dice que Nietzsche un día, caminando allí por las calles, ve que están azotando un caballo y se lanza como para protegerlo, gritando algunas cosas. Bueno, todo muy confuso este episodio. Lo concreto es que Nietzsche cae, o esto es lo que se dice, en una suerte de parálisis cerebral. Es decir, hasta el día de su muerte ya no vuelve a producir, no vuelve a publicar. Y el último dato importante es que en el 1890, cuando su hermana se entera de esta situación, se vuelve de Paraguay, que es donde está viviendo con su esposo, marido, Forster, un claro pensador antisemita. Y esto va a ser un problema, porque si bien la hermana se encarga de una tarea inmensa, que es recopilar todos los archivos Nietzsche,
lo hace con una intención bastante nefasta, que va a terminar posibilitando que a Nietzsche se lo considere en los primeros años del siglo que se viene, es decir, del siglo XX, como un pensador antisemita. Incluso para no tener dudas de esto, de esta terrible falsificación que se hace de su obra, el archivo Nietzsche, el lugar donde están reunidas todas sus obras, queda en manos de Spengler, que es un historiador nazi, digamos, de claro corte antisemita. Entonces fíjense qué sucede con Nietzsche, y esto lo vamos a estar pensando, porque es justamente lo que él temía que sucediera. ¿Qué van a hacer conmigo? ¿Sí? Tengo un miedo espantoso de que me canonicen. Frase que aparece ahí en el Ecce Homo, ya cuando él está por caer en este estado que estábamos refiriendo. Bueno, bien, vamos conociendo un poco a este autor que es Nietzsche. Si te parece, Tom, ahora para dar un poco de aire, nos podemos ir a una canción. Sí. Me parece que se viene Chevy Grass, ¿puede ser? Así es. Viene bien para airear un poco, y ya cuando regresemos de este pequeño corte musical, nos vamos a meter de lleno con el texto referido de Deleuze, que es Pensamiento Nómada. Pero bueno, esto que ya pueden escuchar, que ya suena, es una producción de Chevy Grass, también conocido como Sebastián Jereda, un gran compositor peruano, a quien tenemos el gusto de conocer. Lo hemos visto tocar en vivo, shows imperdibles. Y ahora, regresado a Perú, acaba de publicar hace poquito otro corte, que no es este que está sonando, que se llama Quédate, que también recomendamos. Sí, lo pueden buscar en Spotify, en todas las redes. Sí, en cualquier lado lo encuentran como Sebastián Jereda o Chevy Grass. Así que bueno, le damos lugar a esta bella producción. Suena Boiles, de Sebastián Jereda. A corto plazo sé que perdí. Hoy me arranco un brazo. Mañana puede y venga ya por ti. Y busco por lo bajo. Y hay un monstruo atento. No has dormido tanto. No hay nada que haga efecto en mí, cubriéndome en los rostros que veo en el silencio. No hay quien pueda entender que estallo cada otoño. Plateado es tu recuerdo. No quiero enloquecer. Y aunque tu boca no se corrió, callas demasiado. No creas que te haces un favor ahogándote en la calle. Ves todo tan falso. Nadie vio la sangre. No vi bien la bomba que estalló, cubriéndome en los rostros que veo en el silencio. No hay quien pueda entender que estallo cada otoño. Plateado es tu recuerdo.
Radio Tropel. La oralidad maquínica. Si nos preguntamos qué es o en qué se ha convertido Nietzsche hoy, sabemos bien en qué dirección hemos de buscar. Hay que mirar hacia los jóvenes que están leyendo a Nietzsche, descubriendo a Nietzsche. Nosotras, la mayor parte de las presentes, somos ya demasiado viejas. ¿Qué es lo que un joven descubre hoy en Nietzsche? Que no es seguramente lo mismo que descubrió mi generación, como eso no era ya lo mismo que habían descubierto las generaciones anteriores. ¿Por qué los músicos jóvenes sienten hoy que Nietzsche tiene que ver con lo que hacen, aunque no hagan en absoluto una música nietzschiana? ¿Por qué los pintores jóvenes, los cineastas jóvenes se sienten atraídos por Nietzsche? ¿Qué está pasando? Es decir, ¿cómo están recibiendo a Nietzsche? Todo lo que en rigor podemos explicar desde fuera es el modo en que Nietzsche siempre reclamó para sí mismo, tanto como para sus lectores contemporáneos y futuros, cierto derecho al contrasentido. Da igual qué derecho, por otra parte, puesto que posee reglas secretas, pero en todo caso, cierto derecho al contrasentido, del que hablaré enseguida, y que hace que no venga al caso comentar a Nietzsche como se comenta a Descartes o a Hegel. Me pregunto, ¿quién es hoy el joven o la joven nietzscheana? La que prepara un trabajo sobre Nietzsche, quizás. ¿O es bien aquel que, poco importa si voluntaria o involuntariamente, produce enunciados singularmente nietzscheanos en el curso de una acción, de una pasión o de una experiencia? Así comienza El pensamiento nómada, texto publicado en el 73 tras un coloquio, texto de Gilles Deleuze. Es importante el año en que se publica este texto porque el año anterior, el 72, es el año de publicación del Antiedipo, también año de la revolución sexual, no solamente en Francia, sino en el mundo, inclusive en Argentina también. Néstor Perlongar publica, por ejemplo, Sexo y Revolución casi al mismo tiempo. Y esto significa muchas cosas porque hay un destape en ese año interesante. Y Nietzsche estuvo muy presente y lo sigue estando, como señala Deleuze, en la juventud. Y así como se lo pregunta Deleuze, queremos repreguntarnos o actualizar la pregunta: ¿quiénes leen a Nietzsche hoy? ¿Y por qué principalmente es la juventud la que está leyendo a Nietzsche? Antes que nada, cabe aclarar que lo que encontramos en ese artículo, en el pensamiento nómada, que es donde aparece esta pregunta que titula a la emisión de hoy, ¿por qué los jóvenes leen a Nietzsche? Él se lo pregunta de muchas maneras y encuentra una respuesta más o menos provisoria, que es la que vamos a estar exponiendo hoy, pero la idea es poder volver a preguntarnos en nuestro presente, en el 2020, ¿por qué la juventud lee a Nietzsche? Pero bueno, ¿cuál es la salvedad que hay que hacer? Que el Nietzsche que describe Deleuze es un Nietzsche que funciona como un personaje conceptual. Nos remite a una constelación conceptual, no necesariamente es el Nietzsche biográfico, es decir, que no tiene que ver necesariamente con la persona, sino más bien con todo aquello a lo cual nos remite Nietzsche. Y es muy importante porque en todo caso lo que hace Deleuze es hacer funcionar a Nietzsche o a sus textos con problemas
contemporáneos a él, ¿no? Es decir, que Nietzsche funciona como una máquina de guerra. Este es un concepto clave que aparece en Deleuze. Para él existen dos tipos de libros. Por un lado están los libros aparato de Estado, que son aquellos que de alguna manera describen o intentan describir, entre muchas comillas, cómo es el mundo. Son esos libros legisladores, esos libros escritos por quienes alquilan la pluma a la burguesía. Sí, y que representan, ¿no? Y que representan, efectivamente. Mientras que en el caso de Nietzsche, y acá Deleuze señala otro tipo de escritura, nos encontramos con una máquina de guerra que lo que trata de hacer es lo opuesto, es decir, desbaratar todos los códigos. Claro. Y sobre todo ya desde el estilo que veníamos mencionando, el estilo de Nietzsche es bastante fragmentario y eso va a tener mucho que ver con la imposibilidad luego de recodificarlo, de restituir los códigos. Dicho esto, ¿cuál es la respuesta que más o menos ensaya Deleuze a la pregunta de por qué los jóvenes leen a Nietzsche? Incluso hay una pregunta muy pegada al párrafo que vos leíste, Sof, al principio, que siempre me resultó muy interesante porque fíjate el carácter con el que encara esta problemática de Deleuze. Dice, somos conscientes de los riesgos que nos acechan en la pregunta ¿qué es Nietzsche hoy?, ¿no? Tal cual, el riesgo es principalmente reducirlo a una síntesis o remitir la multiplicidad que es Nietzsche, esa multiplicidad de sentidos, a una unidad totalizante. Entonces, la idea no es esa, no es darles un resumen de Nietzsche en absoluto, sino que por el contrario, pretendemos acercarles algunos conceptos, algunas intuiciones, pistas, para que luego ustedes se acerquen a su obra y puedan encontrar una infinidad de sentidos, incluso sentidos que todavía desde acá no encontramos. Así que intentaré ensayar primero la respuesta a la pregunta ¿qué es Nietzsche hoy? Y para responder esto, Deleuze retoma una expresión de un filósofo que es Paul Ricoeur, quien encuentra en la tríada Nietzsche, Marx, Freud algo en común. Y es que estos tres autores empiezan a sospechar de los grandes relatos de la modernidad. Si escucharon la emisión anterior, sabrán que en la modernidad surgen grandes relatos que se explican a través, sobre todo, de las ciencias exactas, especialmente de las ciencias naturales. Lo curioso es que así como las ciencias naturales encuentran una suerte de radiografía de la realidad, nos vienen a decir cómo es el mundo, que ese mundo se explica a través de caracteres matemáticos, entonces pareciera que si una sabe de física, de química y de matemática, sabe cómo funciona el mundo. Pero lo curioso, les decía, es que esto no pasa solo en las ciencias exactas, sino que inclusive en las ciencias humanas, es decir, en las humanidades, como por ejemplo en la historia, en la modernidad también se trata de encontrar esa exactitud. Entonces, los historiadores y los filósofos también, Kant, Hegel, por ejemplo, empiezan a enunciar a través de un discurso histórico y también jurídico, bueno, cómo es que se desarrolla teleológicamente, es decir, con una finalidad específica la historia. Entonces, frente a esos grandes relatos que nos dicen cómo es el mundo o cómo es la historia, estos filósofos, Nietzsche, Freud y Marx, empiezan a sospechar de tal verdad con mayúscula, ¿no? Como si efectivamente existiera una verdad absoluta. ¿Y de qué sospechan? Bueno, lo que tienen en común estos autores para Ricoeur es que todos sospechan de la conciencia, ¿no? Nos vienen a decir que hay una falsa conciencia o una conciencia enmascarada. Enmascarada, según cada uno de estos autores, por algo distinto. Por algo diferente. Efectivamente, por ejemplo, en el caso de Marx se enmascaran intereses económicos. Bueno, en el caso de Freud se enmascara el inconsciente, que es eso que está reprimido, y algo interesante en Freud, dicho sea de paso, es que leyó mucho a Nietzsche y retoma el concepto de inconsciente que Nietzsche usa especialmente en un libro que es La genealogía de la moral.
O sea que lo ha leído y mucho y retoma ese concepto e incluso lo vuelve teoría psicoanalítica. Y Nietzsche también va a desconfiar de estos grandes relatos, pero hay una diferencia radical entre Nietzsche y estos otros dos autores que mencionaba, Marx y Freud. Qué interesante esto, Sof, que señalás ahí sobre el comienzo de este artículo de Deleuze, un poco, si se quiere, separándose de esa idea o de esa concepción filosófica que mete a Nietzsche en el mismo lugar que a Marx y Freud, como autores que ponen en jaque a la modernidad. Como decía Deleuze, separándose de esa idea, piensa Nietzsche en otro lugar. De hecho, ahí dice que para lo que es nuestra cultura, así se expresa Deleuze, Marx y Freud serían como el amanecer de ella, pero Nietzsche no puede ser nunca el amanecer de una cultura o de esa cultura. ¿Por qué? ¿Qué es Nietzsche si no? Claro, si bien Riquet señala una distinción entre esta tríada y los grandes relatos de la modernidad que mencionábamos recién, Deleuze ve otra cosa. Ve en Marx y en Freud, o mejor dicho, en el marxismo y en el freudismo, el psicoanálisis, una recodificación de los grandes relatos. Una vuelta a enmascarar esos grandes relatos ahora con otras figuras. Por eso el problema es cuando una filosofía se institucionaliza. No es tanto Freud y Marx, sino lo que sucede cuando el freudismo se vuelve escuela psicoanalítica, y Marx se convierte en marxismo. Lo que dejan ellos es una cultura moderna que ahora tiene otros códigos o que reordena los códigos, pero sigue habiendo leyes muy concretas que en todo caso siguen generando un intercambio de dinero y de palabras significativas. En Nietzsche, a diferencia de estos dos autores, no se puede hacer eso, es imposible hacer eso porque Nietzsche en todo caso lo que genera no es cultura, sino contracultura. El pensamiento nietzscheano es contracultural, intempestivo. ¿Qué significa que sea contracultural o intempestivo? Que no representa a su tiempo, que no es actual, que no tiene que ver con su generación, digámoslo de esta manera, sino que por el contrario siempre está a destiempo o contra su tiempo, es decir, que es inactual. Y en ese sentido Nietzsche está muy lejos de Marx y de Freud, ya no solamente en su contenido, en lo que dice, sino también en cómo lo dice. Hace un rato antes de la canción decíamos que él en Ecce Homo todo el tiempo reiteraba que no quería y que tenía mucho miedo de que lo canonicen. Entonces se preocupó muchísimo en dejarlo claro, además de en sus palabras, en cómo articula sus textos en un estilo fragmentario que hace imposible crear algún tipo de sistema o de legislación que vuelva de Nietzsche una escuela. Entonces no existe escuela nietzscheana, no existe nietzscheanismo como sí existe freudismo y marxismo. Incluso sería bastante contradictorio decirse nietzscheana o decirse uno nietzscheano, porque justamente lo que no busca bajo ninguna circunstancia Nietzsche es una identidad o una codificación en un sentido absoluto. O en todo caso, porque ahí podríamos también tener una complicación, sí, tal como decía Deleuze al principio de este coloquio, sí podríamos hacer la referencia de que haya un joven nietzscheano, un músico nietzscheano, pero esto en absoluto sería lo mismo que decir o decirse marxista o psicoanalista, ¿no? No tiene que ver con una identificación, ¿no? Es imposible identificarse con el pensamiento nietzscheano, porque cuando se pone en juego un proceso de identificación, ahí lo que tenemos es un sentido que se clausura, ¿no es cierto? Sí, una burocracia. El problema son las burocracias. En el caso del marxismo, la burocracia vuelve a ser el Estado. Si bien Marx es muy crítico del Estado capitalista,
restituye la figura del Estado a través de una alternativa de Estado. Entonces, el Estado te enferma, el Estado capitalista, el Estado, otro Estado comunista, te cura. Y en el caso del psicoanálisis pasa algo muy parecido, que es ya no lo público, sino lo privado, lo que importa, la familia, que también es una institución igual que el Estado. Bueno, cierto tipo de familia te enferma, la cura también la encontrás en la familia. Entonces siempre el problema es esa burocracia que está en el medio. En el caso de Nietzsche, del joven nietzscheano, Deleuze va a decir que en todo caso lo que nos puede pasar con Nietzsche es sentir que estamos en el mismo barco, ¿no? Hay una sensibilidad, una percepción, algo que tiene más que ver con el orden, de repente no tanto de la identificación o de la razón, sino más bien desde lo impersonal, desde una cierta afinidad micropolítica en todo caso, que busca ponerse en un lugar crítico respecto de la actualidad. Sí, me parece que ahí tenemos una clave para entender por qué Nietzsche no es Freud ni Marx, o por qué directamente es inviable la posibilidad de que el pensamiento nietzscheano se convierta en escuela. Ahora, para ya ir cerrando, para meternos en el final de este encuentro. ¿Ya el final? Sí, no nos dimos cuenta y ya casi estamos llegando a la hora del programa. Tal vez, Sof, hoy nos podemos extender un poquito. Sí, siempre nos pasa lo mismo, en verdad. Veníamos bien, pero bueno, acá estamos. Hacemos lo que podemos. Bien, creo que lo que es muy importante es seguir considerando, a partir de lo que dice Deleuze en este artículo, es justamente esa idea de por qué Nietzsche no es escuela, o no puede convertirse su pensamiento en escuela. Que es lo mismo que decir por qué su pensamiento no se puede volver nunca bandera, ¿no? Sí, claro, y efectivamente para que suceda eso, para que no se vuelva bandera, bueno, tiene que desbaratar ciertos códigos que lamentablemente en Marx y en Freud se vuelven a instituir a través de 3 instrumentos fundamentales que son la ley, el contrato y la institución. En el caso del marxismo, bueno, otra vez son las leyes del Estado. En el caso del freudismo, las leyes del psicoanálisis. Cuando hablamos de contrato, hablamos de intercambio, sea intercambio económico o intercambio de palabras significativas, como mencionaba antes. Y bueno, tanto en Freud como en Marx es evidente que hay institución. El Estado o la familia, institución pública o institución privada. En Nietzsche no hay ningún tipo de institución. Y eso es lo que lo vuelve intempestivo, contracultural. Que no hay manera de que sea representado porque se encargó muy bien de que eso no suceda. Claro, y ahí me parece que está la clave, Sof, ya para ir cerrando, tomar la recta final de esta propuesta. No hay recodificación en el pensamiento nietzscheano, sino como venimos diciendo al principio, todo salta por los aires, ¿no? Hay como una suerte de descodificación absoluta. No es un trabajo parcial. No es que Nietzsche siquiera invente nuevos códigos, ¿no? No es esa la tarea que aparece en su pensamiento según esta visión de Deleuze, ¿no? Para cerrar, ¿sabes qué? Me gustaría que pensemos lo último que propone el texto, este artículo, que no es novedoso, quiero decir, no es Deleuze el primero que va a pensar esto que estoy por decir, sino que son ideas que ya aparecen en otros pensadores, en Blanchot, en Lyotard, por ejemplo, también. Igual Deleuze lo admite. Él señala desde quiénes está pensando lo que estoy por comentar. Que es, ¿en qué sentido todo lo que vos acabás de señalar, Sof, se da gracias al estilo que Nietzsche forja para sí mismo a la hora de escribir, a la hora de hacer filosofía? Y con esto nos referimos, tal como señala Deleuze, citando a otros autores, al aforismo nietzscheano. ¿Qué es un aforismo? Bueno, además de ser justamente el estilo que elige Nietzsche, no elegido al azar, sino con un propósito, según lo que estamos por decir. Y creemos que acá hay una decisión muy inteligente en Nietzsche, en elegir esta forma de escritura, ¿no? Bien, intentemos en este ratito, Sof, que queda, que hace que un aforismo o este estilo nietzscheano sea tan potente, a diferencia de otros estilos que estuvimos pensando. Y un agregado,
como no lo vamos a desarrollar en profundidad aquí, Deleuze cada vez que piensa en Nietzsche lo compara un poco, lo acerca a Kafka, ¿no? Para que quien quiera tener otras ideas, otros ejemplos de lo que sería un pensamiento que desbarata todos los códigos, bueno, sepa que según Deleuze también se puede encontrar esto en la literatura kafkiana. Bien, el aforismo nietzscheano en este caso se caracteriza, según Deleuze, como dije hace un rato, él siguiendo a otros autores, por tres relaciones particulares. En primer lugar, por la relación que tiene el aforismo con el exterior. En segundo lugar, por la relación que tiene con lo intensivo. Algo de esto vos ya habías mencionado. Sí. Y en tercer lugar, con la relación que tiene con el humor y la ironía. Acá es donde más se va a parecer Nietzsche a Kafka, o el pensamiento nietzscheano a la máquina kafkiana, ¿no? Vamos por partes, tratemos de avanzar, si bien se van a encontrar súper relacionados entre sí estos tres aspectos. Vamos de a uno. ¿En qué sentido hay en el aforismo nietzscheano una relación con el exterior? ¿Y en qué sentido esta primera relación separa a Nietzsche de todos esos pensamientos que ya habíamos referido? No solo el pensamiento de Marx y de Freud, sino te diría que casi la historia entera de la filosofía occidental, ¿no? ¿Y qué implica esta relación con el exterior que, agrego, según Deleuze, es una relación inmediata con el afuera, la que se da a partir de este estilo en Nietzsche? Perdón, te interrumpo un segundo, Tom. Es muy interesante esto que decís, porque en Deleuze todo el tiempo aparece la cuestión, incluso hay un artículo que se llama El pensamiento del afuera, en donde él explica que en realidad el afuera no es afuera en un sentido absoluto, Claro. sino que el afuera es el afuera del adentro, como si no existiera tal dualidad entre adentro y afuera, sino que en todo caso lo que hay es un pliegue. Y lo que Nietzsche hace es eso, generar pliegues. Sí, genial esto que agregás, porque justamente de lo que se trata en Nietzsche es de conectar el pensamiento con el exterior. Y con esto podemos recapitular la expresión que ya utilizaste vos hace un ratito, que es la siguiente. No hay en la filosofía nietzscheana o en el pensamiento nietzscheano un hablar sobre. ¿Sí? No se trata ni de interpretar, ni de hacer significar, ni de traducir fantasías, como dice Deleuze allí cuando piensa en el psicoanálisis, y en Melanie Klein particularmente, sino de participar del estado, de aquello de lo que se está hablando. Es decir, no hay por un lado el pensamiento y por el otro lado lo representado por el pensamiento. De lo que se trata en el aforismo nietzscheano es de, diríamos, una deriva, un movimiento perpetuo, ¿no? Y en este sentido, en el sentido de ser el aforismo un movimiento perpetuo, tenemos justamente la potencia de la descodificación absoluta, que es el pensamiento nietzscheano. Claro, o sea, no hay una cosmovisión, que es eso que vos decís, imagen del pensamiento, no hay una cosmovisión, una forma de ver universalmente el mundo, sino que en todo caso hay múltiples perspectivas. Y eso lo hace sumamente interesante, ¿no? Es lo que el estilo permite, que uno pueda leer de múltiples maneras. Exactamente, entonces aquí ya retomando expresiones deleuzianas, nunca se va a tratar frente a un texto de Nietzsche de interpretar, sino de maquinar. Cito a Deleuze. Dice, Nietzsche lo plantea claramente. Si quieren saber lo que quiero decir, atención con esta expresión, hallen la fuerza que le da sentido, y si es preciso, un nuevo sentido a lo que digo. Entonces fíjense qué interesante esto, ¿no? Parecería que frente a un aforismo de Nietzsche, que ante su pensamiento no habría algo que entender en el sentido clásico de la expresión, ¿no es cierto? Muy cerquita de lo que acabo de leer, Deleuze termina de construir su idea diciendo que un aforismo es un fenómeno que está siempre como a la espera de alguna nueva fuerza que va a venir a subyugarle. Esa es la palabra que usa él. ¿Qué implicaría esto? Que el aforismo no es algo estático, no es algo cerrado, que no tiene un significado ni un significante clausurado, sino que se encuentra en ese movimiento del que hablamos hace un rato, en esa deriva, como a la espera
de que una nueva fuerza, que no es una interpretación, que no es un otorgarle un sentido cerrado, sino un hacerlo funcionar con una materia sensible. Por eso esa relación inmediata con el exterior, no es que el aforismo representa algo en el exterior o es una abstracción, ¿no? Claro, quizás lo más interesante en Nietzsche es eso, Sí. y es lo que lo hizo romper con la tradición filosófica o con el estilo de la tradición filosófica clásica. Y un poco debe ser lo que hace que la juventud se sienta atraída por él. Sí, O sí. sea, lo que él hace, a diferencia del estilo clásico, es volver al pensamiento una máquina de guerra, una potencia nómada. Y eso solamente se puede lograr a través del aforismo. ¿Te parece, Sof, antes de pasar al segundo punto o ya pasando, que comentemos un poco qué implicaría que un pensamiento sea nómada? Es verdad que casi todo esto que estuvimos refiriendo da cuenta del nomadismo en un pensamiento, pero para hilar un poquito más fino, ¿por qué hay nomadismo en un tipo de pensamiento como este? Bueno, el nomadismo en principio tiene que ver con un cierto movimiento, pero no un movimiento local, es decir, no con ir de un lado a otro, sino con un movimiento in situ. In situ es una expresión latina que significa desde el lugar, y bueno, efectivamente tiene que ver con viajar desde el lugar. Y Nietzsche nos permite eso, ¿no? Todo el tiempo se está escapando, se está escurriendo, si es que se puede usar esta palabra de este modo. Y bueno, eso hace que su pensamiento no sea sedentario, es decir, que no se enquiste en las lógicas propias de, por ejemplo, un aparato de Estado. Bien, y con esto paso ya al segundo punto, a la segunda relación que refiere Deleuze, que es la relación que tiene el aforismo con lo intensivo. Es decir, en Nietzsche tenemos una escritura de intensidades, que es lo mismo que decir una escritura nómada. Lo más importante a destacar acá, o lo más importante a tener en cuenta, es que intensidad no es significado, intensidad no es representación, intensidad no es un sentido cerrado. Esto es lo más importante. Hay en lo intensivo de los aforismos nietzscheanos este desplazamiento constante, ¿no? Esto que vos llamabas este escurrirse perpetuo, ¿no? Claro, y no tiene que ver con la extensión de las palabras, con la cantidad de palabras, sino en todo caso lo interesante es que hay un manejo de las fuerzas, de la calidad o cualidad de las fuerzas. Entonces por ahí en un texto muy breve hay un montón de fuerzas condensadas. Bien, y antes de pasar al último punto, a la última relación, recuperar lo que vos, Sof, ya habías dicho más al principio de este programa. Al no ser el pensamiento nietzscheano representativo, implicando esto no ser ideológico, habíamos dicho no poder convertirse en bandera, cosa que sí sucede con el marxismo y el freudismo, entendiendo por convertirse en bandera, enquistarse, volverse institución o funcionar a través de los tres grandes instrumentos de codificación que ya hemos referido, ley, contrato, institución. Pero Nietzsche transmite algo que no se deja codificar, como dice Deleuze, algo que no se había escuchado nunca. En este sentido es intempestivo. Para darles un ejemplo, pueden ir al aforismo justamente del Zaratustra en el que habla de la muerte de Dios, o cualquier fragmento de Ecce Homo, sobre todo los últimos capítulos, ¿no? Sé que estamos cortos de tiempo, pero esto me hace acordar a algo que en varias oportunidades ya hemos mencionado, que también lo involucra a Deleuze, en ese diálogo que tiene con Foucault. Los intelectuales y el poder. Exactamente, así lo pueden encontrar. Está en varios lugares, pero se encuentra en un texto de Foucault que es Microfísica del Poder, o digamos una compilación de entrevistas o También artículos. está en la isla desierta. Es cierto, ahí se encuentra también, que de hecho es donde está Pensamiento Nómada, ¿no? Si no me equivoco. Sí. En donde tenemos un Deleuze encantado con Foucault, al que le tira muchas flores, entre las cuales aparece esta referencia a lo que ha hecho Foucault con el GIP, que es este grupo de información sobre las prisiones, que si bien en su expresión podría haber una trampa porque dice sobre las prisiones, pero es más que nada la puesta en marcha de un pensamiento que, lejos de hablar en nombre de, da lugar a las voces postergadas, ¿no? O a las voces mudas o a todos esos pensamientos que han sido invisibilizados
por razones que en cada época habría que estudiar, pero evidentes. Claro. Y de ahí viene la expresión que aparece en este texto, que no sé si incluso también está presente con otros términos en Los intelectuales y el poder, que es estar en el mismo barco, ¿no? Dice Deleuze, meterse en el ajo con el enfermo, aunque sea polémica aquí la expresión sobre lo enfermo, que no vamos a pensar ahora. Allí habría una clave importante. No hablar desde una distancia, sino involucrarse con, amplificar desde allí la voz postergada. Y para cerrar ya lo último es la relación que tiene el aforismo nietzscheano con el humor y la ironía. Acá ya algo más breve, había dicho yo al principio que es en este punto donde se parece mucho la literatura de Kafka a la filosofía nietzscheana. Y la clave que nos abre y nos deja para seguir pensando es que no se trata nunca de exponer dramas personales. Esto puede ser polémico en relación a lo que dijimos cuando pensábamos la biografía de Nietzsche. Podría prestarse algunas confusiones, así que tengámoslo cerca y en cuenta para poder llevar esto un poco más a fondo en alguna otra oportunidad. Pero lo importante aquí es que en Nietzsche, al igual que en Kafka y en muchas otras máquinas de guerra, como dice Deleuze, es muy difícil no reír mientras están estallando todos los códigos. De hecho, la literatura en Nietzsche en muchas oportunidades genera risa. Deleuze habla de una cierta risa esquizofrénica, pero yo pienso, compartiendo esta idea con Deleuze, que Nietzsche viene a poner en evidencia cómo ese sentido de la risa en su época está casi absolutamente atrofiado, ¿no? Es como si Nietzsche restituyera la risa a la hora de hacer filosofía. O como si cambiara el drama por la tragedia, ¿no? Una tragedia en un sentido alegre. Recupera esta idea de afirmación de la vida que hay detrás de la tragedia. Bien, y esto que decís vos, Sof, me hace acordar a justamente aquello que piensa Nietzsche sobre Sócrates en el nacimiento de la tragedia, si bien él después va mutando, va transformándose, y habla de este libro con algunos reclamos para sí mismo. Hay una concepción nietzscheana allí muy importante que es la de ver en Sócrates a este hombre teórico que viene a llenar de seriedad el mundo de la filosofía. Esto para Nietzsche es un problema, ¿no es cierto? Sí, es un problema. Y bueno, también es un problema que lamentablemente se nos hizo la hora. Uy, sí, ya incluso nos hemos pasado unos sí, minutos de la hora. Sí, nos pasamos, es algo que nos pasa recurrentemente, así que lo vamos a tener que dejar acá. Y ya que estamos, aprovecho para invitar a la gente al taller que vamos a estar haciendo en marzo en Casa Tropel, los jueves de 19 a 21 horas. Y es sobre Nietzsche, sobre la tragedia, especialmente en Nietzsche, la tragedia como una forma de afrontar alegremente la vida, con el sufrimiento incluido. Y bueno, vamos a estar trabajando con algunos textos de él. No hace falta contar con conocimientos previos, pero sí inscribirse antes porque tenemos un cupo limitado. Así que cualquier cosa nos pueden escribir por las redes sociales e incluso le podemos pasar más información. Pasando en limpio, entonces, empieza en marzo, jueves 5 de marzo. Son en total 4 encuentros de 2 horas, de 19 a 21, como dijo Sof. Y una semana antes ya cierra la inscripción, así que bueno, hasta ese día tienen tiempo. Bueno, ¿nos vamos? Sí, hasta acá llegamos. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Esto fue una vez más La Oralidad Maquínica por Radio Tropel y nos estamos encontrando en cualquier momento en la próxima emisión. Así es. Bueno, hasta la próxima entonces. No quiero que se sobreentienda. No quiero que no sobrevivan, pero sobre todo no quiero que nos cansen. Mi loco, voy a dejar que nos cansen. Esto es un montón. Y hoy lo entiendo más que nunca. No quiero ser como vos, bueno, que siempre estás en una. Te están pasando
vida nueva lejos. No quiero tiempo libre cerca. No quiero nada que no tengas. No quiero nada que no quieras. Pero sobre todo, no quiero que nos cansen, ni completamente loco. Voy a dejar que nos cansen. Esto es un montón. Y hoy lo entiendo más que nunca. No quiero ser como vos, que siempre estás en una. Te están pasando, amigo, de mano en mano. Te están regalando. Radio Tropel.